Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos encontremos de nuevo en otro lunes de leer. Yo me llamo Uriel Quesada. Les quería contar que el domingo pasado, el 15 de agosto del 2021, me levanté como siempre un poco temprano, empecé a preparar mi desayuno y puse el radio. Yo oh, me entretengo escuchando las noticias de la radio pública norteamericana, que son excepcionales. Usualmente el programa de los domingos es un programa de noticias más liviano, ¿no? Se cubre lo que está pasando en el país, pero también otro tipo de cosas. Por ejemplo, siempre hay un concurso sobre crucigramas y qué sé yo, otro tipo de noticia o de actividad que es más apropiada para el fin de semana. Pero no este domingo pasado. Este domingo pasado, en la radio pública se estaba transmitiendo prácticamente en tiempo real desde Kabul, la capital de Afganistán. Se estaba transmitiendo la caída del gobierno de Kabul y la llegada de los talibanes a la ciudad. En otras palabras, se estaba transmitiendo la uh, crisis final o el fin de la aventura colonialista de Estados Unidos en la capital afgana y en el país en general, con todo el caos, con toda la incertidumbre, con todas las preguntas. Claro, como es eh, esperable de las noticias, todo estaba filtrado. Es decir, se hablaba del caos, pero no se podía atestiguar, no se podía escuchar cosas como gritos o carros o disparos o nada, nada. Todo era una narración de gente muy competente, de gente que buscaba testigos, etcétera, pero siempre en esta especie de burbuja que nos separa a los que recibimos la noticia de los hechos que están ocurriendo. Entonces, eh, empezar mi domingo de esa manera me impactó muchísimo, muchísimo. Y me quedé reflexionando en otros momentos históricos que también nos sorprenden y que muchas veces no entendemos en su momento. Y qué sé yo, en mi caso, podría mencionar la caída del dictador Anastasio Somoza en el año 1979, el terremoto del Limón, en la provincia de Limón, en Costa Rica en 1990, la caída de las Torres Gemelas en el 2001, el huracán Katrina en el 2005, la caída de la Unión Soviética en el año 90, la caída del muro de Berlín fue en el 89, la Unión Soviética cayó en el 90 o 91, muchísimas, muchísimas otras eh, situaciones históricas en las que estamos presentes, aunque sea como por aproximación. Y entonces, yo lo que hice fue empezar a escribir de una manera un poco automática lo que sentía. Yo tengo mis cuadernos de notas, este me gusta mucho, que tiene ilustraciones de, de Jean-Michel Basquiat y tiene un papel muy sabroso para escribir, pero eso no es lo importante era de que escribí un poco sobre esta, estos cambios en la historia que te sorprenden. Y quería también tratar de pensar, bueno, ¿quién puedo buscar? ¿Dónde puedo leer algo? Y se me ocurrió eh, leer y traer para este lunes de leer a Svetlana Alexievich. Para quienes no la conocen, ella es una escritora y periodista de Bielorrusia, que ganó el Premio Nobel de Literatura y que fundamentalmente hace historias de vida, como se conoce en gran parte de América Latina, o historias orales, como se conoce en los Estados Unidos y otros países. En América Latina hay toda una tradición de la crónica, de cierta literatura testimonial en Centroamérica fundamentalmente, de los años 80. Esto es un poquito distinto.
Creo que viene fundamentalmente de la tradición de la radio, donde se empieza a generar historias orales, y hay muchas organizaciones y gente que recoge, escribe, publica historias orales, que se fundamentan en entrevistas y en recopilar lo que la gente dice. Y la gran historia que lo rodea se va presentando un poco por acumulación, ¿no? Este es uno de los libros más famosos de esta escritora. Es un libro sobre el desastre nuclear de Chernobyl. Sé que hay una serie que yo no he visto, pero quizá muchos de ustedes sí la han visto. Este libro es un libro también muy impresionante. Este es sobre la caída del Imperio Soviético, el final de la era soviética. Hay varios libros sobre la guerra. Hay uno tremendo sobre niños soviéticos que son separados de sus padres al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y Svetlana Alexievich tiene un libro también sobre Afganistán. Ese libro se llama Los muchachos de Zinc y se refiere a los soldados que participaron en la guerra de invasión de Afganistán, que va del año 1979 al año 1989. En aquella época, resulta que los talibanes eran amigos de los americanos y resistían a los soviéticos. Las grandes ironías de la vida. Y entonces, esta colección de voces, que no son las voces del poder, sino las voces marginales, las voces que no tienen poder, le da a uno una perspectiva distinta de lo que son esos eventos. Y entonces quiero leerles lo siguiente del prólogo, que dice así: y de pronto, si es que se puede decir de pronto, estamos en el 7º año de guerra, pero no sabemos nada más allá de los heroicos reportajes televisivos. De vez en cuando nos sentimos golpeados por esos ataúdes de zinc procedentes de un país lejano y que no encajan con las diminutas dimensiones de las viviendas urbanas. Luego quedan atrás las salvas fúnebres y otra vez reina el silencio. Nuestra mentalidad mitológica es inmutable. Somos justos y sublimes. Y siempre tenemos razón. Arden y se extinguen los últimos destellos de las ideas de la Revolución Mundial. Nadie se da cuenta de que el incendio ya está aquí. Nuestra casa está en llamas. Ha empezado la perestroika de Gorbachev. Aspiramos a una nueva vida. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿De qué seremos capaces después de tantos años de letargo artificial? Mientras tanto, nuestros chicos se están muriendo en un país lejano por algo que desconocemos. ¿De qué se habla a mi alrededor? ¿De qué se escribe? De deberes internacionales y de geopolítica, de intereses soberanos y de las fronteras del sur. Y la gente se lo cree. Se lo creen. Las madres que hace nada se arrodillaban sumidas en la desesperación frente a los ciegos cajones de metal en los que les devolvían a sus hijos. Hoy dan discursos en las escuelas y en los museos militares para animar a otros muchachos a cumplir con su deber ante la patria. La censura vigila atentamente los reportajes bélicos para que no haya mención alguna de las pérdidas humanas. Pregonan que el llamado contingente limitado de tropas soviéticas está ayudando a un pueblo hermano a construir puentes, carreteras y escuelas, a repartir fertilizantes y harina por los Kishlak, y que los médicos soviéticos asisten a las mujeres afganas en sus partos. Los soldados que regresan llevan sus guitarras a las escuelas para cantar aquello que pide hablarse a gritos. Con uno mantuve una larga conversación. Quería que me hablara de lo angustioso de esta elección. ¿Disparar o no? Sin embargo, para él en eso no había drama alguno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Es bueno matar en nombre del socialismo? Para estos muchachos, los límites morales los marca la orden de un superior. Aunque eso sí, ellos hablan
de la muerte con mucha más cautela que nosotros. Ahí es donde se nota al instante la distancia entre un soldado y un civil. Dice en su libro, Alexievich, que en esos 10 años murieron más de 15,000 soldados soviéticos y hay aproximadamente medio millar desaparecidos, incluso al momento de publicación del libro, que fue hace 20 años. Ahora con una guerra moderna, las bajas del lado americano son alrededor de 2,500. De lo que no se tienen números certeros es de cuántas víctimas civiles ha habido, pero podrían ser 50,000, 60,000. Y si pensamos en la guerra del año 79, habrá otras decenas de miles. El pueblo afgano es un pueblo muy sufrido. No hay soluciones fáciles o soluciones que no estén permeadas por una visión que muchas veces no incluye a la propia gente del país. Y por eso creo yo que las historias orales, las historias de vida son muy importantes y que ojalá que podamos escucharlas en esta nueva versión de esta nueva guerra que ha durado 20 años. Que pasen una bonita semana.